Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, presidente académico, secretario y coordinador académico, maestros académicos e invitados que me acompañan. Es un honor estar aquí compartiendo en esta sesión de trabajos de ingreso la experiencia inicial con el uso de toxina botulínica serotipo A en el manejo de pacientes con hernias ventrales gigantes. Como introducción les diré que aproximadamente una quinta parte de los pacientes que tienen una cirugía abdominal presentan una hernia ventral. Es una de las 3 causas de internamiento más frecuentes en cualquier unidad de cirugía general de cualquier hospital del mundo. Si estas hernias tienen anillos de 5 centímetros y no hay presencia de contaminación y solo se hace un cierre primario, lo que se conoce como reparación primaria, la recurrencia es de hasta un 43%. De ahí que entonces se ha aceptado que cualquier cierre en un defecto, aunque sea de 3 centímetros, deberá llevar un material protésico porque se ha disminuido la recidiva hasta un 5%. El concepto actual, el novedoso, es que ahora en los grandes efectos también se deben de cerrar los anillos, se deben de cerrar los defectos y estos cierres deben de ser fortalecidos con una malla. Este concepto de plastía dinámica da por hecho que se efectúan cierres porque se medializan los músculos rectos abdominales. Entonces aquí el reto del cirujano es cómo cerrar un defecto que tiene más de 10 centímetros, porque si queremos efectuar una verdadera plastía dinámica debe de cerrarse el defecto. El uso de toxina botulínica serotipo A provoca una parálisis flácida temporal de los músculos abdominales y favorece el cierre aponeurótico del anillo. Así que esta nueva introducción, un método descrito por el doctor Tomás Ibarra en el 2009, nos da una herramienta terapéutica, un recurso para los cirujanos para favorecer los grandes defectos en los pacientes. ¿Qué es la toxina botulínica A? Es uno de los 7 serotipos que tiene el Clostridium botulinum. Esta es una bacteria que es la causante del botulismo. Se trabaja en dosis terapéuticas con márgenes muy seguros. Siempre da angustia porque es un producto que incluso no tiene reconocimiento aceptación por parte de la FDA para ser infiltrado en las placas musculares laterales. Entonces, veamos un poquito qué es. Una unidad es la dosis letal al 50, que sería lo que se inyecta en la cavidad abdominal de un ratoncito. La dosis letal en un adulto de 70 kilos es alrededor de 3.000 unidades. Cada frasquito de toxina botulínica es, en una de las presentaciones, 100 unidades y en la otra 500 unidades. Yo siempre les digo a mis residentes que es una manera muy cara de matar a un paciente porque se requerirían 3.000 unidades. Se provoca la muerte si se infiltra 0.05 a 1 microgramos por vía endovenosa, si se inhala 0.8 a 0.9 microgramos o si se ingiere 70 microgramos. Los viales, los frascos, traen nanogramos, de tal manera que un frasco trae el 0.3% de la dosis letal cuando es inhalada y el 0.005% cuando es ingerida. O sea, verdaderamente sí se trabaja con dosis con muchos márgenes de seguridad. En el mercado están reconocidas tres productos. Las 3 son los mismos, son toxina botulínica serotipo A y solo pesan diferente porque tienen la neurotoxina y luego tienen como una especie como de cebolla, hemaglutininas y proteínas no tóxicas. Este serotipo A son 2 cadenas, una pesada y una ligera, unidas por un puente disulfuro. Estas son las presentaciones comerciales en México, Dysport de la casa Absen, Xiomin de la casa alemana y Botox de la casa Allergan. Entonces, no son lo mismo, no son bioequivalentes. Incluso la FDA dice que Botox es Onabotulinum, Dysport es Ovabotulinum A, Xiomin es Incobotulinum y MyoBlock, que es una serotipo B que utilizan los neurólogos. ¿Qué es Botox? ¿Qué es la formulación? Creo que la más reconocida por todos los que nos dedicamos al manejo de la pared. Esta es una proteína de 150 kilodaltons y lo interesante es primero que el vial lleva 100 unidades, que son 5 nanogramos por vial y que es 4 a 5 veces más potente que las otras. Incluso hay series que refieren que Botox es hasta 11 veces más potente. Esta debe ser administrada dentro de las 24 horas siguientes a la restitución. Y el trabajo del autor original, el doctor Tomás Ibarra, en el 2009 fue descrito con la variante Dysport. Esta, lo que la caracteriza es que el vial, el frasco, lleva 500 unidades y esta es menos potente, por lo que el autor o los que lo utilizaron sugieren que se podría utilizar no solo un frasco, que podría ser utilizado más de un vial. ¿Dónde actúa la toxina botulínica? Actúa aquí,
aquí en donde está el axón y en la placa neuromuscular, donde están las vesículas sinápticas que liberan la acetilcolina, ahí es donde actúa, porque lo que hace es muy parecido al bloqueo de fibras aferentes, es como si infiltráramos en la pared gilocaína con etanol, y lo que se produce es una parálisis flácida temporal. Este es el trabajo del autor original, publicado en el World Journal of Surgery del 2009, una tesis de doctorado, y en donde demuestra que efectivamente hay una relajación transitoria de los músculos laterales. Estos son los controles tomográficos, el tamaño del defecto es el mismo, pero se ve que a un mes de infiltrada los músculos que estaban gorditos y cortos ahora se han elongado, se han alargado y son flácidos, lo que permite el cierre de la pared. Él ya hizo con controles de electromiografía, ultrasonográfica y tomografía los sitios potenciales donde hay que infiltrar estos botones y entonces ha compartido su mapeo. El trabajo que nos planteamos era este. Existe una menor tensión en el cierre de la pared en los pacientes que tienen hernias gigantes debido a la parálisis flácida temporal ocasionada por esta infiltración y logra esta aplicación ser una alternativa eficaz y segura para el cierre, porque consideramos como hernias ventrales gigantes arriba de 10 centímetros, de acuerdo a la clasificación europea, en el 2009, en la revista Hernia, son hernias ventrales gigantes las que tienen más de 10 centímetros, por eso este ha sido el rango de movimiento. Este es un estudio abierto, prospectivo, transversal, que incluyó en la primera corte a 23 pacientes con hernias ventrales gigantes, todos tuvieron tomografía de abdomen preoperatoria, fueron infiltrados en 5 puntos y en forma bilateral siguiendo el mapeo del doctor Ibarra y 4 semanas después y con nueva tomografía que demuestra la respuesta son llevados a cirugía. Ahí están los controles tomográficos. Es un procedimiento que se realiza en consultorio, que no ocupa más de 15 minutos en hacer la infiltración de los 5 botones de cada lado, el manejo de cómo se aplica la toxina y los cambios de aguja, una vez que se tiene identificado. En algunos de estos casos tuvimos controles ultrasonográficos posteriores a la infiltración que nos permitió ver que los botones del producto del biológico fueron infiltrados adecuadamente. Los resultados son 23 pacientes de esta primer corte, en 16 de ellos se logra un cierre exitoso sin tensión. Ese es un dato muy interesante. En el 75% de los casos, esta parálisis permitió cerrar el anillo y luego poner la prótesis. No hay complicaciones relacionadas con la infiltración del biológico y las 6 complicaciones reportadas están relacionadas con el tamaño, la magnitud de la cirugía de estas hernias gigantes, muchas de ellas catastróficas. Ejemplos de los pacientes en pre y luego cuando están ya los resultados finales, en donde, créanme, ese paciente no ameritó mayor alternativa transoperatoria, hernias gigantes. La clasificación dice que son más de 10 centímetros, estos defectos son de 15, 30 centímetros y en el 75% de los casos fue factible el cierre. Ese es un caso en el que no nos permite el cierre y al final en transoperatorio nos damos cuenta que tiene un gran defecto, que los músculos sí están flácidos. Sin embargo, lo que quiero mostrar es que quisiera yo decirles que en forma subjetiva noto que la manipulación es mucho más gentil y menos cruenta en pacientes que han sido infiltrados, como hacemos la reparación, y a 6 meses de la cirugía el paciente es funcional y tiene una plastía dinámica con refuncionalización. El uso de toxina botulínica es una opción prequirúrgica valiosa para pacientes con hernias ventrales gigantes, permite el cierre aponeurótico en la mayoría de los casos, no es mágica, pero en donde los casos, a pesar de tener esta parálisis, no es suficiente, permite sin duda utilizar todos los recursos transoperatorios que se tiene. El trabajo le ha dado a una serie que ya ahorita tiene 60 casos y entonces no nos importa que no cierre. Las alternativas transoperatorias que se tienen serán más fáciles y no cruentas para el paciente, permitiéndonos hacer una correcta plastía de pared. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, señor coordinador, distinguidos expresidentes. Gracias al cuerpo directivo por darme la oportunidad de comentar el trabajo de ingreso de la académica doctora Adriana Hernández López. La experiencia inicial con el uso de toxina botulínica serotipo A en el manejo de pacientes con hernia ventral. Se trata de un trabajo interesante con objetivos: evaluar si la aplicación de la toxina botulínica serotipo A un mes previo a la cirugía en pacientes que se sometieron a plastía abdominal por una hernia ventral gigante permitirá el cierre de pared abdominal con una menor tensión. Evaluar si la aplicación de la toxina botulínica logra parálisis flácida temporal
suficiente para lograr un cierre de la pared abdominal sin tensión, y evaluar el éxito de la aplicación preoperatoria de la toxina como alternativa para cierre de pared abdominal en hernias ventrales gigantes. Se utilizó como material y método, se trata de un estudio con diseño descriptivo, abierto, prospectivo y transversal, que incluye una serie de 36 pacientes con casos consecutivos de portadores de hernia ventral gigante de la Clínica de Hernia Compleja del Hospital General de Dr. Manuel G. González y del Hospital Central Médico ABC, a quienes se le aplicó infiltración preoperatoria de la toxina botulínica y en los que posteriormente se realizó una plastía abdominal con colocación de material protésico. El presente estudio se autodefine como descriptivo para dar a conocer la experiencia del uso de toxina botulínica en pacientes con hernia ventral gigante y los autores definen sus objetivos para evaluar su aplicación. Evaluar implica definir criterios para recomendar el uso de la toxina, por lo tanto, ya no podemos hablar de una simple descripción. La metodología de evaluación no está definida con claridad, ya que el principal objetivo que manifiestan se cumplirá al evaluar el cierre de la pared abdominal con menor tensión. Describen que tomaron tomografías abdominales, pero al final no hacen referencia a los resultados de las mismas, y esto disminuye la fortaleza para hacer una evaluación adecuada del procedimiento. La investigación del grupo del Dr. Ibarra es un estudio piloto que da soporte a una prueba de concepto. Se espera que otros investigadores que hacen el esfuerzo de realizar un estudio como el de la doctora Hernández López consideren una mejor metodología que la empleada en el piloto y dieran pruebas de mayor fuerza para el uso de la toxina botulínica en la práctica quirúrgica. La subjetividad puede ser reproducible si se emplean los instrumentos adecuados. La percepción del investigador y del paciente puede ser evaluada por instrumentos como escalas de Likert o escala visual, análogo, por lo tanto, las deficiencias metodológicas pueden ser cubiertas con un poco más de cuidado y planeación. El tema de hernias de pared abdominal es un tópico de importancia mundial y de actualidad. En este año se celebró el 36 Congreso Anual de la Sociedad Europea de Hernias e incluyó en sus temas el uso de la toxina botulínica, procedimiento que empieza a utilizarse en España y en América Latina. En buscadores de artículos científicos obtuvimos varios artículos, unos en pacientes con disfunción neurogénica del tracto urinario, 3 con reportes de un caso, uno en un comentario respecto a este finalmente, uno corresponde al estudio del Dr. Ibarra y otro al del Dr. Benjamín Sendejas de la Clínica Mayo de Rochester. En todos se observó que las personas que utilizaron la toxina tuvieron menor dolor postoperatorio. En el 2006, el grupo del Dr. Kamak, del Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Turquía, realizó un estudio piloto experimental usando 15 ratas, que lo dividieron en 2 grupos en donde colocaron catéteres para Medicon de la presión intraabdominal instalando solución salina. En el grupo 1 y en el grupo 2 aplicaron la dosis de toxina botulínica en la pared abdominal, consiguiendo instalar mayor solución salina en el interior de la cavidad abdominal. Con disminución de la presión de este estudio piloto experimental, se concluyó que las parálisis de los músculos de la pared abdominal aumenta el volumen intraabdominal y disminuye la presión. Deberían seguirse uno de los pasos de los trabajos anteriores del Dr. Sendejas, como al realizar mediciones simples, el seguimiento del dolor con escalas visuales, análogas durante la etapa postoperatoria y hacer efectiva la medición del defecto de la pared antes y después de la administración de la toxina, como lo afirmó el Dr. Ibarra. La cereza metodológica del pastel sería que el registro del dolor y la medición del cierre del defecto antes de la cirugía fuera realizado por jueces cegados. Los autores han tenido muy buena idea y se ve que conocen el tema y estoy seguro que pueden mejorarse. Los efectos locales en el músculo producen una quimiodenervación y reduce el volumen del músculo a partir del tercer mes en un 31%. El estudio del Dr. Ibarra Hurtado, tanto en el grupo de 2 pacientes como en el de 10, solo en un 50% de los mismos se pudo realizar el cierre simple del defecto herniario y el otro 50% realizó separación de componentes a pesar de aplicar el Botox. El presente estudio, cuya muestra es limitada, no puede comparar la efectividad del uso de la toxina con ninguna otra técnica o método quirúrgico por la misma metodología y por lo mismo no se puede evaluar la efectividad de la técnica. Con respecto a evaluar el éxito del cierre de la pared sin tensión con el uso de la toxina botulínica, esta se logró en un 75%. El 25% se requirió otra maniobra y se presentaron 9 complicaciones, o sea el 16%. 8% fueron fístulas, por lo tanto no es recomendable continuar con el seguimiento de los pacientes de este estudio, ya que únicamente se evaluaron hasta 18 meses y se sugiere la vigilancia por lo menos de 3 años para así evaluar sus recidivas. Concluyendo, que la aplicación de la toxina botulínica en la preparación para la reparación de hernias de pared complejas podría ser un método coadyuvante para el cierre de la pared abdominal. Será importante realizar estudios comparativos de la aplicación de la toxina con otros métodos quirúrgicos, como son la separación de componentes, y poder evaluar así la efectividad de las complicaciones.
El manuscrito se apoya en 43 citas bibliográficas y considero un trabajo innovador para resolver problemas complejos de la pared abdominal y es digno de felicitar a sus autores y estoy seguro que en sus próximos trabajos científicos serán superados con mayor experiencia y dedicación. Académica doctora Adriana Hernández López, le doy la más cordial bienvenida a esta su casa científica y le exhorto a que continúe destacando profesionalmente en beneficio de la cirugía mexicana. Muchas gracias. Se trabaja en dosis terapéuticas con márgenes muy seguros, siempre da angustia porque es un producto que incluso no tiene reconocimiento aceptación por parte de la FDA para ser infiltrado en las placas musculares laterales. Entonces, veamos un poquito qué es. Una unidad es la dosis letal al 50, que sería lo que se inyecta en la cavidad abdominal de un ratoncito. La dosis letal en un adulto de 70 kilos es alrededor de 3.000 unidades. Cada frasquito de serotipo A provoca una parálisis flácida temporal de los músculos abdominales y favorece el cierre aponeurótico del anillo. Así que esta nueva introducción, un método descrito por el doctor Tomás Ibarra en el 2009, nos da una herramienta terapéutica, un recurso para los cirujanos para favorecer los grandes defectos en los pacientes. ¿Qué es la toxina botulínica A? Es uno de los 7 serotipos que tiene el Clostridium botulinum. Esta es una bacteria que es la causante del botulismo. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, presidente académico, secretario y coordinador académico, maestros académicos e invitados que me acompañan. Es un honor estar aquí compartiendo en esta sesión de trabajos de ingreso la experiencia inicial con el uso de toxina botulínica serotipo A en el manejo de pacientes con hernias ventrales gigantes. Como introducción les diré que aproximadamente una quinta parte de los pacientes que tienen una cirugía abdominal presentan una hernia ventral. Es una de las 3 causas de internamiento más frecuentes en cualquier unidad de cirugía general de cualquier hospital del mundo. Si estas hernias tienen anillos de 5 centímetros y no hay presencia de contaminación y solo se hace un cierre primario, lo que se conoce como reparación primaria, la recurrencia es de hasta un 43%. De ahí que entonces se ha aceptado que cualquier cierre en un defecto, aunque sea de 3 centímetros, deberá llevar un material protésico porque se ha disminuido la recidiva hasta un 5%. El concepto actual, el novedoso, es que ahora en los grandes efectos también se deben de cerrar los anillos, se deben de cerrar los defectos y estos cierres deben de ser fortalecidos con una malla. Este concepto de plastía dinámica da por hecho que se efectúan cierres porque se medializan los músculos rectos abdominales. Entonces aquí el reto del cirujano es cómo cerrar un defecto que tiene más de 10 centímetros, porque si queremos efectuar una verdadera plastía dinámica, debe de cerrarse el defecto. El uso de toxina botulínica